Acto primero. El camino hacia la redención comienza con el primer paso. Capítulo 9. Hermanos y hermanas de Super Smash. Sostenga el flanco izquierdo. No permitas que se afiancen por ese lado. Gritó Talandar con su voz reforzada artificialmente. Gracias a él, se le podía escuchar prácticamente en todo el campo de batalla. Su cuerpo recién reparado todavía mostraba dónde Carax lo había manipulado. En lo que respecta a Talandar, este cuerpo era una obra maestra y tenía que agradecer al Phase Smith por poner mucho esfuerzo e ingenio en este cuerpo. Sin embargo, las partes donde Inara había perforado su cuerpo de metal aún no habían sido pintadas y, como resultado, todavía parecían ser una especie de rompecabezas. A decir verdad, le gustó. Era el equivalente purificador de cicatrices. Y un guerrero mostró sus cicatrices con orgullo. Orash, ten cuidado. El enorme fanático que estaba a su lado miró hacia adelante y asintió. Los veo. Respondió. Un montón de Zerglings atacaba directamente hacia ellos. Si bien uno o dos Zerglings no eran una amenaza para un guerrero Protoss curtido en la batalla, más de 300 podrían resultar un gran desafío. Tú toma a los que están de tu lado, yo me encargo de los demás. Ordenó Talandar. Orash asintió de nuevo y volvió a encender sus espadas sí. A pesar de que acababan de matar a innumerables Zergs, había desactivado sus espadas inmediatamente después de esa escaramuza. Era un hábito extraño de ese enorme fanático, pero Talandar podía tolerarlo. El primer Zergling ni siquiera se dio cuenta de lo que lo golpeó cuando las espadas sí de Orash lo cortaron por la mitad. Se lanzó contra la marea entrante que estaba hecha de dientes y garras y apuñaló al siguiente Zergling con un golpe bajo en todo el cuerpo. La maldita criatura rugió de ira y dolor cuando Orash simplemente la levantó en el aire y arrojó el pesado cuerpo al camino de los otros Zerglings. Al menos dos fueron golpeados por su compañero muerto y enterrados debajo de su cuerpo mutilado. Los demás simplemente corrieron más allá de ese obstáculo, sin preocuparse en absoluto por sus compañeros. Aunque la palabra camarada no era exactamente la descripción más adecuada cuando se habla de los Zerg. Orash actuó en el momento en que vio la apertura. Se lanzó hacia adelante y dio un poderoso salto en el aire. Por un segundo, Talandar se preguntó si el enorme fanático se había suicidado, pero cuando aterrizó sobre los tres Zerglings, clavó sus espadas sí en los cráneos de los que aún estaban vivos antes de cortar los costados de los que acababan de pasar junto a él. Impresionante. Pensó Talandar. Los Zergling eran atacantes mortales, su velocidad solo era igualada por unas pocas unidades de alta velocidad. Pero cuando corría a toda velocidad, su velocidad de giro era patética. Después de todo, eran solo la versión Zerg de fuego rápido. Ver a Orash no lograría mucho, por lo que Talandar decidió saltar al enemigo también. Con brillantes espadas sí, mató a los primeros tres Zerglings antes de que pudieran siquiera tocarlo. La sangre Zerg roja brotó contra el pecho de Talandar y pudo sentir el líquido caliente sobre su fría piel de metal. Fue estimulante. Carax había hecho algo de magia en este cuerpo. La gente normal probablemente se disgustaría cuando sangre caliente y pegajosa golpeara su piel, pero Talandar se maravilló ante la sensación recién redescubierta. Orash decapitó a otro Zergling antes de que se diera la vuelta y se abriera paso hacia el sentinel. Pronto estaban parados espalda con espalda, apuñalando y cortando a todos los enemigos que eran lo suficientemente tontos como para acercarse demasiado a ellos. Era un espectáculo extraño. Los dos enormes protos parecían una roca que se alzaba dentro de los furiosos torrentes de un río salvaje. No todos los Zerglings se lanzaron sobre ellos, algunos simplemente los pasaron y trataron de tomar la siguiente colina, donde otros protos también estaban luchando. Este no fue el comienzo de toda esta pelea. Habían estado luchando contra los Zerg durante más de medio día. Las antiguas praderas verdes del valle se habían convertido en un campo de batalla muerto, cubierto de innumerables Zergs muertos y uno o dos dragones destruidos. Se habían sacrificado para que otros pudieran vivir y no había tiempo para el duelo. Además, habían sido guerreros y ahora eran uno con los Kala. Bueno, solo que el Kala ya no existía. Pero si el Kala ya no existía, ¿cómo podrían? Talandar, ¡cuidado! Orash ladró. Talandar se maldijo a sí mismo. Había permitido que sus pensamientos nublaran su juicio. En el fragor de la batalla, este fue un error imperdonable. Detrás de ellos, el suelo comenzó a temblar y cuando los hidraliscos rompieron el suelo, Talandar supo que estaba en problemas. Su torso se dio la vuelta y se las arregló para cortar un hidralisco en pedazos. Desafortunadamente, eran 6, sin contar al muerto. El que estaba al lado de Orash se arrojó sobre el enorme fanático.
Tanto Orash como el Hydralisk rodaban por el suelo sucio, atrapados en una lucha mortal. Talandar calculó sus posibilidades de supervivencia y el número era patéticamente bajo. Levantó sus espadas sí por encima de su propia cabeza, listo para morir en la batalla de nuevo. Los dos primeros Hydralisk se acercaron. Sus ojos rojos, su sangre roja, sus espadas sí rojas. Espera, ¿espadas sí rojas en los Hydraliskos? Aunque su mente era técnicamente una computadora, todavía necesitaba un momento para darse cuenta de que las sí hojas rojas no eran parte del Hydralisk en el lado derecho. La criatura siseó confundida cuando el arma de energía roja emergió de su pecho. Miró hacia abajo como si su diminuto cerebro tratara de comprender por qué había dos espadas sí saliendo de su pecho. Pero la confusión solo duró un segundo antes de que Hinara finalmente decidiera romper esa espantosa monstruosidad en dos. Ni siquiera dudó ni un segundo antes de lanzarse sobre su próximo enemigo. Hinara era un tornado rojo brillante que traía la muerte a todos los que se atrevían a interponerse en su camino. Para cuando Orash finalmente logró agarrar la cabeza del Hydralisco y romperle el cuello con un movimiento rápido, el último de sus hermanos ya había sido asesinado. Impresionante. Dijo simplemente, guarda tus cumplidos para alguien a quien le importe. Hinara gruñó. Tenemos compañía. Señaló un punto detrás de Talandar y Orash. Ambos guerreros se dieron la vuelta y por un momento se congelaron. La tierra entera comenzó a temblar cuando el enorme ultralisco cargó contra ellos. Tanto Talandar como Orash intercambiaron miradas y solo asintieron. Levantaron sus espadas sí, listas para enfrentarse a la bestia. Fuera del camino, tontos. Hinara rugió mientras corría directamente hacia la poderosa bestia. Tanto Talandar como Orash no podían creer lo que veían, pero los Taldarim no les prestaron atención. Estaba a punto de reclamar esa muerte, no importa qué. Correr hacia un ultralisco probablemente no fue la idea más inteligente. A menos que seas un veterano de Taldarim curtido en la batalla. En ese caso, el ultralisco era el que se compadecía. Ni Orash ni Talandar pudieron seguir el ritmo de la velocidad de Hinara. Redujeron la velocidad, sin saber qué hacer a continuación. Afortunadamente, el guerrero Taldarim sabía exactamente qué hacer. El poderoso ultralisco levantó sus gigantescas garras, listo para aplastar a los diminutos protos que tenía debajo. Pero cuando sus garras se estrellaron contra el suelo, Hinara ya estaba debajo de la poderosa criatura. Un rugido horrible llenó el aire cuando el ultralisco gritó de dolor e ira. Hinara le clavó ambas espadas en su rechoncha pata delantera derecha. Mientras destrozaba músculos y tendones, toda la criatura sobre ella se estremeció cuando comenzó a perder el equilibrio. Pero al guerrero eso no le importaba. En cambio, se movió hacia la parte trasera del ultralisco hasta que su vientre estuvo justo encima de ella. Mientras corría, clavó sus espadas y abrió el vientre de la bestia. Sangre y ridículos intestinos enormes cayeron de las enormes heridas. Muchas de esas cosas cayeron sobre Hinara, pero los Taldarim ni siquiera dudaron un segundo. Una vez que llegó al otro extremo del ultralisco, saltó y pasó por encima de su duro caparazón. La criatura, ya mortalmente herida, no pudo seguir el ritmo de la velocidad bruta de Hinara. Llegó al cuello del ultralisco y cortó con sus dos espadas sí en el pequeño espacio entre dos placas óseas. Un gorgoteo salió de la garganta del moribundo ultralisco, pero Hinara no se detuvo ni un segundo. Una y otra vez, cortó, apuñaló y arrancó tejido del cuello del Zerg. Sangre y sangre se esparcieron por todas partes y cuando el ultralisco finalmente cayó, se subió a la parte superior de la cabeza y saltó al suelo con un gran salto. Los Zerg simplemente colapsaron detrás de ella, dibujando un aliento terminal. Entonces estaba muerto. Cuando Hinara se paró frente a Orash y Talandar, todo su cuerpo estaba cubierto de sangre roja oscura. Trozos de carne colgaban de su armadura negra. Por lo general, los guerreros de los Taldarim tenían púas y espadas en todas sus armaduras, pero Talandar se dio cuenta de que Hinara se había quitado esas cosas de su armadura. Todavía era negro, bueno, ahora mismo era mayormente rojo, pero bajo toda esa sangre todavía era negro. Sin embargo, ahora era mucho menos amenazante. Sin embargo, eso no significaba que el guerrero que llevaba la armadura fuera menos peligroso. Hinara miró a su alrededor. Todos los Zerg de los alrededores estaban muertos, pero aún podían escuchar los sonidos de la batalla cerca de ellos. Impresionante. Talandar simplemente dijo. Hinara no respondió, simplemente pasó junto a los otros dos guerreros. Tú eres muy lento. Ella simplemente gruñó. Tanto Talandar como Orash se hicieron a un lado cuando pasó junto a ellos.
Ya sabes, dijo Orash. Ella me asusta más que ese ultralisco. Talandar asintió cuando escuchó eso. Sí. Ella es ciertamente, feroz. Esa no es exactamente la palabra que usaría para describirla. Murmuró el fanático más grande. Escuché eso. Hinara gritó por encima del hombro. Esto es malo. Selendis dijo mientras miraba hacia el campo de batalla. Desde su portador, podía ver toda la meseta. Y la verdad es que no había visto tanto Zerg desde la primera invasión fallida de Ayur. Pero los números por sí solos no significaban mucho cuando se trataba de Zerg. Solo podía ver Zerglings, hidraliscos, y un ultralisco destripado. Mortal, sí. Pero no había pesadillas, profanadores ni unidades aéreas. Eso significaba que, en circunstancias normales, los protos podían usar su fuerza y tácticas superiores para derrotar a sus oponentes. Bajo circunstancias normales. Esta batalla, sin embargo, estuvo lejos de ser la habitual. Por el contrario, cuando Selendis presenció la batalla debajo de ella, no podía recordar la última vez que había presenciado tal caos. Pequeños grupos de protos luchaban por toda la amplia meseta. Estaban rodeados por un gran número de Zerg y todos y cada uno de los grupos se vieron atrapados en una lucha brutal por su propia supervivencia. Selendis no era ejecutora porque fuera bonita, sino porque era una líder y comandante capaz. Inmediatamente vio que esta operación era un gran desastre. No había una línea de frente sólida, los protos no podían moverse en absoluto y los Zerg tenían la iniciativa. Selendis conoció una batalla perdida cuando vio una e incluso pudo ver algunos chasis de dragón destruidos. No, esto no fue una batalla, no fue más que una pelea caótica. Pensar que algunos de los mejores guerreros protos estaban allí. La información privilegiada de su alma templaría, su pecho, estaba a punto de estallar. Tenía que actuar. Templario, ¿puedes localizar la posición del jerarca? El templario que estaba junto a los escáneres negó con la cabeza. Lo siento, ejecutor, pero el campo de batalla es un caos. Recibo varias solicitudes de ayuda de toda el área. Parece que nuestros hermanos y hermanas se sienten aliviados de vernos, ejecutor. ¿El jerarca vino aquí sin ningún apoyo aéreo dedicado? Ella reflexionó. Las fuerzas sobre el terreno consistían en fanáticos y dragones, incluso podía haber algunos altos templarios. Pero no había nada más, ni armamento pesado, ni unidades aéreas. Desde el punto de vista táctico, fue imprudente y estúpido. Un comandante sin experiencia podría haber cometido tal error, pero el jerarca no era ni imprudente ni inexperto. Selendis analizó la situación por un momento y luego decidió actuar. Prepárense para el combate. Ella ladró. Miró al comandante de su portaaviones. Comandante, permanecerá por encima del campo de batalla y brindará apoyo aéreo a nuestros guerreros en el suelo. Deje que algunos de sus activos exploren toda el área. Si encuentran al jerarca, quiero que establezca contacto con él de inmediato. E infórmeme en caso de que lo encuentre. El comandante del portaaviones confirmó sus órdenes antes de que Selendis se volviera hacia los otros guerreros. Folara, tomarás a los guerreros y apoyarás a nuestros hermanos y hermanas en el suelo. Extrae a los heridos y reúne a las tropas restantes. Quiero que establezcas una línea de defensa funcional. Mantén un estrecho contacto con el portaaviones y pide aire, apoyo cuando lo necesite. La protos femenina llamada Folara inclinó la cabeza. Bien. Tomaré un pequeño grupo de guerreros e intentaremos localizar al jerarca. Luego se volvió hacia el único no guerrero en el puente. Carax, ¿ese pilón modificado hará lo que dijiste que podría hacer? Le preguntó Alphas Smith. Carax miró los instrumentos que tenía en las manos. Por lo que puedo decir, sí. Pero necesitaré una posición segura para poder configurarla correctamente. Él dijo. Y lo tendrás. Selendis respondió y miró al comandante del portaaviones. Comandante, proporcione a Alphas Smith las herramientas para que pueda cumplir con su deber. Autorizo el uso de equipo pesado. Use cañones de fase para proteger la torre de cualquier daño si es necesario. Una vez que todo esté hecho, infórmeme de inmediato y comience con la evacuación. Carax intentó decir algo, pero Selendis fue más rápido que él. Sí, Carax, lo sé. Dijiste que las explosiones de este pilón son inofensivas para los protos, pero no voy a arriesgar la vida de ni siquiera una de nuestras personas en este momento. Solo si la situación cambia drásticamente lo consideraré. Hasta entonces mis órdenes se mantienen. ¿Entendido? No solo se refería a Carax. Todos en el puente saludaron e incluso Carax asintió con la cabeza. En Tarotasadar. Todos gritaron al unísono. No podemos aguantar mucho más.
Orash gritó antes de empalar a otro Zergling con sus espadas sí. Innumerables cuerpos de ser muertos los rodeaban, pero su número simplemente no tenía fin. A estas alturas estaba claro que no habían traído suficientes tropas para purgar esta infestación. Tenemos que hacerlo. El jerarca cuenta con nosotros. Talander respondió. Se arrojó contra un hidralisco y golpeó con el hombro las fauces abiertas de esa repugnante babosa con dientes. Los huesos se rompieron y la sangre roja roció su hombro de metal. La enorme criatura tropezó, se deslizó hacia atrás y Talandar agarró una de las guadañas de la criatura. Usó su espada para cortar el brazo de su oponente. El hidralis gorgoteó de rabia y dolor y el caparazón de la espalda del Zerg se abrió. De repente, Talandar miró a las innumerables espinas llenas de veneno y perforantes. Si bien el veneno no era realmente un problema, la propiedad de perforar armaduras sí lo era. Pero antes de que el hidralisco pudiera llevarse a Talandar con él, las espadas sí rojas cortaron a la criatura por detrás, convirtiendo toda su columna en carne fundida y huesos carbonizados. El pesado cuerpo de la criatura perdió toda su fuerza y cuando se derrumbó en los brazos de Talandar, ya estaba muerto. Jinara ni siquiera desperdició una palabra con sus aliados mientras corría hacia el siguiente oponente, un hidralis muy desafortunado al que no le quedaban más espinas. Talandar arrojó el cadáver a un lado y tanto él como Orash observaron con asombro y miedo cómo Jinara convertía el hidralisco en trozos de carne ensangrentada. Cuando terminó, ni siquiera esperó un segundo para respirar. Ella escaneó el área, vio algunos enemigos más y simplemente se lanzó hacia ellos. No tengo idea de cómo puede seguir así, dijo Orash. Era un fanático y, como tal, estaba en una condición física óptima. Pero como era más grande que los guerreros ordinarios, llevaba mucho peso con él. Ella es delgada y delgada. Esos músculos no pesan tanto y ¿has visto su armadura? Dijo Talandar. Ha eliminado partes de ella. Todas las cosas ornamentales, así como todo lo que no es importante. Ofrece poca protección, pero puede moverse con una velocidad increíble. Luego se encogió de hombros. Sin embargo, no entiendo cómo es capaz de mantener esta velocidad todo el tiempo. Escuché eso. Rugió una Jinara furiosa mientras rompía otro hidralisque en dos pedazos. Menos hablar, más lucha. Tanto Talandar como Orash intercambiaron miradas antes de volver a encender sus espadas y correr al lado de su feroz camarada. Mientras continuaba la matanza, Orash logró echar un vistazo al campo de batalla. Somos superados en número y separados de la fuerza principal. Deberíamos reagruparnos con los demás, sugirió el fanático. ¿Quién dice que hay una fuerza principal? Talandar respondió. Este caos ha estado ocurriendo desde que pusimos un pie en esta meseta maldita. No puedo entender lo que el jerarca espera lograr aquí. Ciertamente no se trata de reclamar la victoria. Orash quería decir algo. Para él, era bastante insolente hablar así del jerarca. Pero luego recordó con quién estaba hablando y guardó sus pensamientos para sí mismo. Jinara, tenemos que retroceder. Orash, en cambio, le gritó a los Taldarim que estaban matando a Zerg como si le hubieran pagado por ello. Estoy ocupado. Ella solo gritó antes de destripar otro hidralisk. ¿A cuántos había matado hoy? ¿8? ¿9? No parecía que estuviera a punto de detenerse pronto. Y no hablemos de ese maldito ultralisco. ¿Hablando de qué? Oh no, no otra vez. Orash murmuró cuando el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. A estas alturas podía identificar a la criatura que se escondía debajo de ellos simplemente por la fuerza de los temblores. Y esos temblores fueron grandes, ultraliscos. El grito. Pero Talandar negó con su cabeza mecánica. No. Peor. Se miraron a los ojos y Orash comprendió lo que quería decir el centinela. Mirón. En el momento en que gritaron el nombre de sus enemigos, innumerables púas atravesaron el suelo justo al lado de ellos. Como un látigo puntiagudo que viajó por el suelo, los ataques de los lurkers se movieron directamente hacia ellos. Tanto Orash como Talandar no tuvieron mucho tiempo para reaccionar. Se tiraron a un lado y las púas fallaron. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Justo cuando esquivaron el primer ataque, el siguiente rodó hacia ellos. Tenemos que seguir moviéndonos, gritó Talandar. Necesitamos ayuda. Orash respondió. Necesitas callarte. Jinara rugió mientras pasaba corriendo junto a ellos. A pesar de que no podían ver a los merodeadores mientras se escondían bajo tierra, podían localizarlos siguiendo sus ataques. Era una táctica suicida, como correr directo al fuego de una ametralladora para encontrar al ametrallador. Pero aparentemente, nadie le había dicho eso a Jinara.
Saltó alto en el aire y usó un poderoso salto para cruzar el suelo debajo de ella. Ella estrelló una espada en el suelo y un gemido horrible hizo eco a través del suelo. La sangre brotó del suelo como una gran fuente. Cubrió el último punto limpio del cuerpo de Hinara con sangre ser roja, pero a los Taldarim no les importó un poco. Empujó sus manos en el suelo y comenzó a tirar. «Ven aquí, cosa patética», gritó mientras destrozaba a la criatura enterrada. Primero, desenterró piedras, luego caparazón, luego carne. Y finalmente órganos internos. La criatura no dejó de gritar hasta que comenzó a desenterrar tierra nuevamente. Solo entonces finalmente dejó de gritar. ¿Acaba de matar a un acechador con sus propias manos?, preguntó Orash. Increíble. Talandar murmuró. Hinara, por otro lado, no tuvo tiempo de escuchar sus palabras. Miró hacia el horizonte y vio cómo aún más Zerg avanzaban hacia su posición. Orash siguió su mirada y también vio a los Zerg. Simplemente no tienen fin. Él dijo. Hinara salió del agujero de la carne y se sacudió algunos trozos de carne que se adherían a su armadura. Cuantos más, mejor. Dijo simplemente mientras volvía a encender sus espadas. Sí. Que vengan, digo. Se puso en posición de batalla, lista para cortar la siguiente ola en pedazos. Cuando de repente, desde atrás, varios Scouts Fighters rugieron sobre sus cabezas y abrieron fuego contra los Zerg en el suelo. Orash se volvió sorprendido. ¿Apoyo aéreo? Por fin. Él dijo. Talandar también se sintió aliviado. Sí, ya era hora de que algo funcionara a su favor. Solo Hinara parecía estar enojado. Quizás pensó que estos luchadores le robarían las matanzas. No solo apoyo aéreo, Orash. Dijo Talandar. Mirar. Señaló un área a unas pocas docenas de metros detrás de ellos. Los destellos azules brillantes de las firmas Warp entrantes mostraron que los refuerzos finalmente habían llegado. Al final. Orash suspiró y Talandar estuvo de acuerdo desde el fondo de su corazón artificial. Un gran número de fanáticos, templarios e incluso algunos dragones entraron. No pasó mucho tiempo y los tres guerreros estaban rodeados de aliados. Protégelos. Forma un perímetro defensivo. Y mira ese flanco izquierdo. Escucharon una voz familiar. La óptica de Talandar parpadeó sorprendida. ¿Selendis?, preguntó. De los otros guerreros se hizo a un lado y una figura esbelta emergió y se acercó a ellos. Ese sigue siendo el ejecutor Selendis, dijo antes de ofrecer su mano a Talandar. El purificador no pudo evitar sentirse sorprendido. Nunca antes le había ofrecido la mano. Sin embargo, solo dudó un momento antes de agarrar su brazo y sacudirlo. Es bueno ver que todavía estás de una pieza. Selendis dijo antes de mirar a Orash. Tú también. Miró más allá de los dos guerreros hacia Hinara, pero los Taldarim simplemente chasquearon y quitaron un poco de carne ser de su armadura. Ejecutor, por los ancestros. Dijo Orash. Es bueno verte. Hemos estado luchando contra estas bestias durante más de medio día, pero simplemente no tienen fin. Eso podría ser así, guerrero, comenzó Selendis. Pero eso no explica por qué tú y los demás están esparcidos por todo este valle. ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde está el jerarca? Ella quiere saber. Tanto Orash como Talandar intercambiaron miradas antes de encogerse de hombros. Eso no lo sabemos, CL, ejecutor. Talandar se corrigió a sí mismo. Cuando entramos, los Zerg todavía estaban inactivos. El jerarca nos dijo que nos dispersáramos y cazáramos en pequeños grupos. Dijo eso, y cito. Si pocos cala y derrotan a muchos Zerg, el honor hablará por sí mismo. Selendis frunció el ceño cuando escuchó esas palabras. Eso no sonaba como Artanis. Eso no sonaba como él en absoluto. ¿Y qué hay del jerarca entonces? Está aquí. Luchando en algún lugar de este valle. Nuevamente los guerreros se encogieron de hombros. Perdónanos, ejecutor, dijo Orash. La última vez que lo vimos, el jerarca salió disparado para matar a los Zerg. Hemos estado luchando contra los Zerg desde entonces. Nos encontramos con otros, pero por lo general tenemos que evadir a los Zerg cuando son demasiado fuertes y derribarlos cuando están débil. Le dijo el enorme fanático. Era fácilmente 3 cabezas más grande que Selendis, pero nadie en las cercanías consideró por un segundo que era más fuerte que el ejecutor. Lo que intenta decirte, Hinara de repente se unió a la conversación. Es que el jerarca se marchó furioso con sed de sangre en sus ojos. Está ahí fuera para saciar su sed de carnicería. Hinara volvió a encender su espada roja como si quisiera buscar a su próxima víctima. Selendis volvió a mirar a Orash y Talandar. ¿Es esa la verdad, guerreros? Ella quiere saber.
Tanto el fanático como el centinela bajaron la mirada. Sí, simplemente dijeron. Fue Talandar quien continuó. Estaba enojado, ejecutor. Selendis. Finalmente decidió usar su nombre en lugar de su rango. Técnicamente no era parte del Kala y de todos modos. No solo enojado, furioso. Sin embargo, me negó la oportunidad de hablar con él. No sé qué lo ha provocado, pero parecía muy estresado. Oh, sé qué ha causado esto. Murmuró Selendis. Sin embargo, tenemos que encontrarlo. Y tenemos que hacerlo rápido. No podemos permitir que caiga ante los Zerg. Lo encontramos, lo salvamos y luego lo voy a matar por causarme tal dolor de cabeza. Artanis no estaba muy lejos en realidad. Solo un par de kilómetros para ser exactos. Él también estaba ocupado matando a los Zerg. Simplemente no tenían fin y, por primera vez en su vida, estaba feliz por eso. Eso significaba que no tenía que dejar de matar. Y matar a Zerg fue prácticamente lo único que lo ayudó a controlar su ira. Desde el punto de vista táctico, toda esta operación no fue solo un fiasco, fue una estupidez del más alto nivel. Pero no se trataba de tácticas. Tampoco se trataba de estrategia. Él había afirmado eso, les había dicho eso a los guerreros que se habían unido a él. Somos los Kalai, este es nuestro hogar, es nuestro deber sagrado luchar hasta que el último Zerg esté muerto. Muchos guerreros lo habían seguido. Algunos también querían limpiar a Ayur de una vez por todas. Otros querían mostrar a los Taldarim, Nerasim y Purificador lo que realmente significaba ser un guerrero Kalai. Y otros solo buscaban sangre. Había al menos 2 no Kalai entre sus tropas. Talandar, a quien todavía consideraba un amigo, a pesar de que los purificadores probablemente ya se estaban preparando para dejar a Yur, y ese vicioso guerrero Taldarim. De nuevo, ¿cuál era su nombre? Jinara. La conocía, pero no muy bien. Aparentemente, ella pertenecía al círculo íntimo de Alarak. Alarak, solo pensar en el líder de los Taldarim hizo que la sangre de Artanis hirviera. Agarró a un Zergling herido, que trató de escapar de las brillantes espadas del poderoso templario y partió a la pobre criatura en 2. La sangre salpicaba su armadura dorada y blanca, pero no podía importarle menos nada de esto. Continuó matando porque le ayudó a enfocar su mente. Y le impidió hacer algo muy estúpido. Como decirle a Alarak y los purificadores que salten al siguiente pozo sin fin. ¿Por qué fue tan difícil de entender? ¿Por qué no vieron lo que él vio? ¿Por qué estaban tan ciegos? ¿Por qué no escucharán? Rugió mientras clavaba su espada en el pecho de un desafortunado Hydralisk que trató de acercarse sigilosamente por detrás. La cola de la criatura se agitó de un lado a otro mientras más sangre brotaba de sus fauces, cubriendo al jerarca en un líquido aún más rojo. Jerarca. Un alto templario cercano flotó hacia él. En ese momento Artanis no podía recordar el nombre del templario. Era un buen guerrero y un amigo de confianza, pero la rabia nublaba los sentidos del jerarca. Todo lo que vio fue más sangre, más carne y más Zerg muertos. Si las palabras elegantes no convencen ni a los Taldarim ni al purificador, tal vez la agresión despiadada sea suficiente. Un pensamiento loco, sí. Pero, ¿y si vieran que después de la muerte de Amon, los Kalai eran los indiscutibles alfas de la galaxia, no sería más prudente ser su aliado en lugar de abandonar el planeta? Si liderar con el ejemplo y la bondad no fuera la clave, tal vez liderar con ira y fuerza sería la mejor opción. Jerarca. El templario repitió el título de Artanis. Mira allí. Han llegado tropas adicionales. Artanis volvió la cabeza. Era cierto. Podía ver la forma gloriosa de un portaaviones acercándose. No cualquier portaaviones, no, era el portaaviones de mando del ejecutor. Gracias a los ancestros. Otro Protoss cerca de ellos murmuró. Finalmente un poco de ayuda. ¿Qué dijiste? Artanis rugió de ira. Se volvió hacia el fanático y pisoteó directamente hacia él. Mientras estaban cara a cara, pudo sentir el miedo en todo el ser del otro Protoss. Repítelo. Siseó. ¿Jerarca? ¿Dije algo mal? Preguntó el asustado celote. No tenía idea de por qué el jerarca estaba tan furioso. Si estas malditas bestias son demasiado para ti, entonces probablemente deberías dejar de ser un guerrero. Artanis escupió. El fanático se puso pálido al escuchar esas palabras. El otro templario también pareció sorprendido. Jerarca. Esto es indignante. Kosch es un guerrero de los más altos honores, nunca huiría de un enemigo. Todo lo que dijo es que está contento de ver más aliados. Pero Artanis no tuvo tiempo para eso. Agitó la mano de un lado a otro y se volvió hacia los Zerg en el borde del campo de batalla. Ya se estaban acercando.
No pierdas mi tiempo con eso. Él dijo. De repente hubo un destello brillante detrás de él, y luego otro. Y otro. Al recibir señales de distorsión, alguien estaba enviando tropas adicionales. Bueno, si alguien estuviera lanzando fanáticos adicionales en su dirección general, no se quejaría. Ni siquiera se dio la vuelta cuando levantó la voz. Guerreros. Prepárense para la batalla. Hay Zerg que necesitan ser asesinados. Rugió. Ya podía oír cómo los protos recién llegados detrás de él se acercaban. Hasta que una nueva voz llegó al oído de todos. Ignora la orden del jerarca. Los ojos de Artanis se abrieron con sorpresa y se dio la vuelta con ira. Selendis. Él gritó. ¿Qué es esto? Sin embargo, no llegó muy lejos. Ejecutor Selendis, jerarca. Ella le recordó su título. Innumerables guerreros acudieron al campo de batalla. Detrás de Selendis, Talandar gritó órdenes y dirigió a las tropas recién llegadas contra los Zerg. Y había un solo Taldarim que corrió hacia el siguiente ultralisco, gritando en sangriento asesino. Un fanático bastante grande trató de seguirla, pero parecía bastante estresado. Así que ha traído tropas adicionales. Dijo Artanis, ignorando las órdenes de Selendis. Haz que luchen contra los Zerg. Con su ayuda, los aplastaremos en unas horas. Se dio la vuelta, ya esperando escuchar a Selendis dar esas órdenes a sus hombres. Pero sucedió exactamente lo contrario. No, jerarca. Estamos aquí para sacarte a ti y al resto de nuestros camaradas. Vamos, tenemos que irnos ahora. Artanis se dio la vuelta y la furia fluyó por todo su ser. ¿Qué? El grito. Este es un campo de batalla y hay enemigos que matar. Podía sentir cómo la ira fría fluía por todo el ser de Selendis. Incluso sin el Kala, podía sentir su rabia. No, jerarca. Esto no es un campo de batalla. Es un desastre. No hay honor aquí, ni siquiera una victoria. Lo que importa ahora es retirarse y reagruparse para que Carax pueda lidiar con esta plaga. ¿Carax? ¿Qué puede hacer? Artanis dijo con un tono de burla en su voz. Esto era tan diferente al gran y noble Artanis, que todos a su alrededor lo miraron confundidos y conmocionados. Todos excepto Selendis. Se acercó a él y cuando estuvieron cara a cara, su voz no era más que un gruñido. Sabrías si hubieras cumplido con tu deber, jerarca. El Smith esperó 3 días para conocerte. Luego te marchaste, tratando de matar a todos los malditos Zerg del planeta con tus propias manos. Cuando regresé al Central Nexus, fue un caos. Nadie sabía a dónde habías ido y me tomó 2 días arreglar el desastre que habías dejado atrás. Dijo y Artanis se cruzó de brazos frente a su pecho. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Has decidido abandonar tus deberes como todos los demás? Esperaba más de ti, Sele, no pudo terminar esa frase. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando con él, gritarle a los guerreros normales era una cosa. Pero gritarle a Selendis fue simplemente estúpido. Su puñetazo lo golpeó directamente en la cara. Fue tan rápido que ni siquiera lo vio venir. Hubo un suave golpe sordo y sus ojos se agrandaron antes de que comenzaran a parpadear. Simplemente cayó hacia atrás y aterrizó en el suelo sucio, las luces apagadas. Todos los protos alrededor de Selendis y Artanis jadearon en estado de shock. Todos vieron lo que pasó, dijo. Un hidralisco cayó del cielo y cayó directamente sobre la cabeza del jerarca. Loco, pero estará bien. Cualquiera que reclame algo más tendrá que responder a eso de allí. Selendis señaló con el dedo al guerrero Taldarim que maldijo en la distancia y que estaba destripando a un ultralisco. El ejecutor luego respiró hondo. Bien, extiéndete y apoya a los demás. Tendré una conversación seria con el jerarca una vez que recupere la conciencia. Talandar, toma el mando. Y asegúrate de que este Taldarim. Aquí el nombre es Jinara. Le informó el centinela. Bien. Asegúrate de que este Jinara no despobla todo el planeta mientras no estemos mirando. Talandar se limitó a asentir y empezó a ladrar órdenes. Los protos que los rodeaban comenzaron a dispersarse y, por primera vez desde que había comenzado todo este lío, algo así como una formación de batalla apareció en el campo de batalla. Selendis miró a Artanis desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Abrió un canal de comunicación. Carax, ¿puedes oírme? Sí, ejecutor. ¿Ha localizado al jerarca? Preguntó el Smith. Selendis miró el cuerpo inconsciente debajo de ella, por así decirlo. Ella respondió. ¿Cuál es tu estado? Estoy ileso. Dijo Carax, lo que hizo que Selendis gimiera. Quiero decir, ¿has terminado los preparativos? Ella gruñó. Oh, sí, ahora veo. Ya casi terminamos, ejecutor.
Los guerreros han asegurado un perímetro y desplegaremos el pilón dentro de la próxima hora. No era lo que quería oír, pero sería suficiente. Bien. Infórmame cuando todo esté listo. Hasta entonces, dijo mientras el jerarca comenzaba a gemir y temblar mientras recuperaba la conciencia. Tendré una pequeña conversación con el jerarca. Luego cortó la conexión y miró a Artanis. ¿Qué pasó?, murmuró el jerarca. Miró a Selendis. Ejecutor. ¿Qué, me golpeaste hace un momento? Sus ojos se abrieron con sorpresa. Yo. Pero jerarca, seguramente estás bromeando. ¿O te parezco la persona que ataca a un oficial superior? Preguntó con voz de ángel. Ella estiró la mano y él vaciló por un segundo antes de finalmente agarrarla. Ella lo ayudó a ponerse de pie. Podría haber jurado que, dijo con voz temblorosa. Un hidralisco cayó sobre ti, jerarca. Nadie lo vio venir. La miró a los ojos como si fuera la mentira más idiota en la historia de las mentiras. Selendis lo vio y cuando un fanático pasó junto a ellos, lo miró. Tú, guerrero. ¿Qué pasó con el jerarca? Ella quiere saber. Se detuvo solo por un momento. Un hidralisco cayó sobre él. Nunca había visto nada igual. Respondió antes de unirse a sus hermanos en el campo de batalla. ¿Ves? Deberías vigilar tu entorno, jerarca. Los hidraliscos son enemigos peligrosos. Artanis no se molestó en responder. En cambio, simplemente negó con la cabeza y trató de concentrarse en la batalla que se avecinaba. Tenemos que lidiar con esta plaga, dijo con voz temblorosa. Has hecho bastante, jerarca. Está claro que estás en mal estado, yo me haré cargo. Dijo Selendis. Por favor, regrese al transportista. Hablaremos de esto más tarde. Añadió con un tono suave en su voz. No puedo, Selendis. Luego respondió. Tengo que hacer esto. Ella lo miró. Algo había cambiado. La rabia se había ido, pero todavía parecía estar, confundido. Enfadado. Desesperado. ¿Qué pasa, jerarca? Ella quiere saber. No puedo, comenzó. ¿Qué? No puedes que... No puedo dejar que termine así. No aquí. No ahora. Todo por lo que trabajamos tan duro, todos los sacrificios, todos serán en vano una vez que los Taldarim y el purificador se vayan. No puedo permitir eso, Selendis. No puedo, mira cómo nos derrumbamos justo después de habernos recuperado. No puedo permitir eso. Su voz tenía un tono suplicante y desesperado. Miró al ejecutor. ¿No puedes ver esto? Está mal. Todos solo están buscando sus propias agendas. Alarak, los purificadores. Incluso los Nerasim han decidido permanecer entre ellos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos esperar volver a ser una especie si todos deciden hacerlo? Ni siquiera darle una oportunidad. Volvió la cabeza. ¿Cómo puedo ser tu líder cuando ni siquiera puedo resolver este problema? Lo que había sido ira y rabia, se convirtió en desesperación en dolor. Selendis podía sentir cómo le dolía el corazón. No estaba bien ver a Artanis así, lleno de dudas y sin confianza en sí mismo. Así que querías lograr que... ¿Morir como un héroe para que los demás quedaran tan impresionados que se quedarían? ¿Convertirte en el próximo Adun? ¿O peor, el próximo Tasadar? Preguntó Selendis. Tasadar había dado su vida y, a cambio, los Nerasim y Kalai habían comenzado a convertirse en aliados. ¿Era este su gran plan? Si es así, apestaba. No. No, nunca me atrevería a asumir que podría estar al mismo nivel que el gran Tasadar. Dijo Artanis. Sus hombros se hundieron y de repente pareció que se le habían agotado todas sus fuerzas. Pensé que si el Kalai demostraba ser más fuerte que nadie, los demás lo pensarían dos veces en lugar de simplemente abandonarnos. Los ojos de Selendis se agrandaron cuando finalmente se dio cuenta de la línea de pensamientos del jerarca. Oh Artanis, susurró. Su voz estaba llena de simpatía. Él la miró. Estoy perdido, Selendis. No sé qué hacer. Es mi deber proteger a mi gente. Toda mi gente. Sin embargo, se están alejando de nosotros, de mí. Intento extender la mano, pero no quiero escuchar. Estoy solo. Y no puedo seguir más, Selendis. ¿Por qué peleamos esta guerra si ahora lo único que podemos hacer es tirar todo por la borda? ¿Solo para sobrevivir? ¿Qué tipo de existencia es esa? Selendis había estado enojado con el jerarca, pero ahora ese enojo se había ido. Siempre había pensado en Artanis como un guerrero noble y poderoso y todavía lo creía. Pero por primera vez vio algo diferente. Un hombre vulnerable y asustado. Alguien que estaba lleno de dudas. Alguien que sufrió bajo el peso de la responsabilidad. No estás solo, Artanis. Trató de razonar con él. Una risa amarga abandonó su mente. Es así.
¿Pero no me sugirió que debería mirar esto desde un punto de vista estrictamente táctico? Preguntó. Bajó la mirada mientras recordaba sus propias palabras, pero solo por un momento. Sí, esas fueron mis palabras. Pero realmente vas a juzgar todo mi carácter por lo que dije en ese entonces. ¿Hablaste tus pensamientos? ¿Qué más hay que decir al respecto? Artanis dijo con amargura en su voz. ¿Entonces juzgarías todo mi carácter solo por ese estúpido consejo que te di? ¿Me llamarías imbécil porque juzgué a los demás demasiado rápido? ¿Porque mi mente dijo lo que mi corazón no vio? Se preguntó Selendis. Artanis la miró conmocionado. No, yo, por supuesto que no, Selendis, yo, se detuvo antes de caer finalmente de rodillas. Maldita sea. Maldita sea, maldito todo. Gritó y comenzó a golpear con el puño el suelo roto una y otra vez. Ella solo vio cómo se lastimó la mano. Ella también sintió la necesidad de arrodillarse y abrazarlo. Pero ahora no era el momento para eso. No estás solo, Artanis. Luego dijo. Es cierto. Me considero un templario ante todo. Es lo que siempre quise ser. Y será lo que quiero ser durante mis últimos suspiros. Pero eso no significa que esté tan ciego. Que no puedo aprender algo nuevo. Ella miró el campo de batalla. Hubo momentos en los que odié a los Nerasim. Y todavía hay momentos en los que desearía que se fueran. Así que me di cuenta. Artanis murmuró, pero Selendis decidió ignorar ese comentario. ¿Pero sabes lo que siempre me impresionó de ellos? Ella preguntó. ¿Qué? Quería saber el jerarca. Usted. Ella dijo. Él la miró y su rostro le mostró su confusión. ¿Ve? Ella asintió. Te acercas a los demás sin prejuicios. Nerasim, Taldarim, purificadores e incluso a los terranos. Los tratas como iguales. Yo nunca podría hacer eso, y soy consciente de eso. Pero te admiro por ese rasgo. Solo se rió entre dientes cuando escuchó esas palabras. Sin embargo, no me ayudó en lo más mínimo. Escupió. Oh. Es así. Entonces mira allí. Selendis dijo y señaló a los guerreros que ordenó Talandar. Artanis siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Y qué, son ellos? Comenzó. Las tropas que se han ofrecido para venir aquí. Kalai, Nerasim, y Purificadora. Incluso hay algunos Taldarim entre ellos. Ellos están aquí para ayudar. Ellos están aquí para ayudar a qué, Artanis. Ella tenía razón, no lo había notado antes, pero ahora podía ver un montón de espadas verdes, doradas y rojas entre los guerreros. Sus voces se podían escuchar en todo el campo de batalla. Primer ascendente Jinara. Hemos venido aquí para que no reclames todo el honor para ti, miserable hija de un Zerglin podrido. Gritó un Taldarim. Oh, tercer ascendente. Qué bueno verte. No te reconocí al principio porque eres el único Protoss cuyo culo se ve como su cara. Jinara gritó de vuelta. Bueno, tal vez no todos los Taldarim vinieron aquí por tu culpa. Selendis lo comentó secamente y luego negó con la cabeza. Pero estos no son los únicos. Y mientras hablamos, Horazun está haciendo tu trabajo en el Nexus. Ahora Selendis se arrodilló frente a Artanis y sus miradas se encontraron. Por favor, jerarca, Artanis. No puedes controlar a todos los que te rodean. Pero eso no significa que estés solo. Necesitamos tu guía, tu fuerza, y tu amabilidad. Así que, por favor, vuelve con nosotros. Prométeme que siempre habrá otros que se quedarán a tu lado. Dijo y en un movimiento audaz decidió tomar su mano. Sus ojos se encontraron y de repente jadeó de sorpresa. Incluso con el Kala desaparecido, los Protoss aún poseían la capacidad de conectarse entre sí. Y por una fracción de segundo Artanis sintió la profundidad de los pensamientos y emociones más íntimos de Selendis, y lo que realmente significaba para ella. Selendis, yo, tartamudeó. Pero Selendis simplemente negó con la cabeza. Puede esperar, jerarca. Ahora no es el momento para eso. Lo que necesito ahora es lo que todos los demás necesitan también. Necesitamos que seas el jerarca que conocemos y admiramos. Pero ya no te daremos por sentado. Ella tiene razón. Les llegó una nueva voz. Talandar caminó hacia ellos, todo su cuerpo cubierto de sangre Zerg. Cuando se detuvo junto a ellos, inclinó la cabeza. Lo que sea que nos depara el futuro, jerarca, mis espadas serán tuyas. Y no soy el único. Artanis finalmente se dio cuenta de que la batalla había terminado. Los Zerg de los alrededores se habían ido y ahora era el momento perfecto para una retirada estratégica. De repente se vio rodeado por tantos guerreros, y aunque vestían de diferentes colores, la expresión de sus rostros era la misma. Esperaban órdenes. Sus órdenes.
Talandar le ofreció una mano y después de unos momentos de consideración, finalmente la agarró. Mientras el centinela lo ayudaba a ponerse de pie, Artanis miró a su alrededor. Luego volvió a mirar a Selendis por un momento antes de finalmente asentir. Tienes razón. Dejemos este lugar. Él dijo. Selendis suspiró aliviada cuando su comunicador cobró vida. Ejecutor. Esto es Carax. Todo está listo, podemos comenzar la demostración en cualquier momento ahora. Selendis volvió la cabeza. Buen trabajo, Phase Smith. Y ni un momento antes. ¿Has vuelto al transporte? Ella quiere saber. Sí. La torre está en su lugar y completamente cargada. Hay una gran cantidad de Zerg en el área, por lo que debemos apurarnos antes de que destruyan la línea de defensa y puedan dañar la propia torre. Carax explicó. Muy bien. Lo veremos desde aquí. Dijiste que era inofensivo, ¿no? Sí, absolutamente. Probablemente. Debería ser. Lo será. Lo será, ejecutor. Carax se corrigió a sí mismo. Selendis suspiró de nuevo. Muy bien. Dispara el pilón, Carax. Ella ordenó. En realidad no es un mecanismo de disparo, sino una descarga del, comenzó el Phase Smith. Por Adun, solo presiona el botón. Gritó Selendis. Pudo oír cómo Carax gritó de sorpresa. ¿De qué se trata todo esto, Selendis? Preguntó Artanis. Señaló un área a unos pocos kilómetros de distancia. Artanis tuvo que trasladarse a una colina cercana para ver algunos cañones de fotones, y algo que parecía un pilón. Solo que brillaba de color púrpura. ¿Y qué? Comenzó. Ahora que se centró en ello, pudo sentir algo familiar. Se sentía como una presencia, alguien cuya presencia no había sentido en bastante tiempo. Sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿No? ¿Qué es? Trató de decir cuando Carax anunció alegremente. Inicia el alta. Por un breve momento, no pasó nada. Entonces, de repente, toda la meseta pareció cobrar vida. A su alrededor, los Zerg rompieron el suelo. Cientos. Miles, tal vez incluso cientos de miles. No tenían fin. Estamos rodeados. Jinara rugió y Artanis miró a su alrededor. Era cierto, había Zerg por todas partes. Carax. Selendis gritó en su comunicador. Dijiste que esto funcionaría. No temas, esto es como debería ser. El pilón primero atrae a los Zergs a su posición antes de descargar sus energías. Dijo con una voz amistosa. Pero Selendis no estaba de humor para eso. Solo dijiste que mataría a los Zerg, no los sacaría por millones. Hubo un largo momento de silencio antes de que se pudiera volver a oír a Carax. Oh. Supongo que me olvidé de esa parte. Dijo simplemente. ¿Por qué pequeño hijo de A? Comenzó Selendis, pero no llegó muy lejos. Prepárate. Aquí vienen. Talandar gritó y se encendieron innumerables espadas sí. No había posibilidad de que pudieran derrotar a una cantidad tan grande de enemigos. Justo cuando Selendis había logrado acercarse a Artanis, estaban a punto de morir. La vida puede ser bastante patética. Los Zerg prácticamente irrumpieron en sus espadas y decenas murieron a manos de los protos. Sin embargo, ningún protos cayó a cambio. Detengan sus ataques. Talandar finalmente gritó y los guerreros lo miraron confundidos. Solo entonces se dieron cuenta de que los Zerg simplemente los pasaron corriendo. Ni siquiera estaban luchando. Algunos protos aún decidieron agarrar a un Zerg y destriparlos vivos. Orash, que estaba junto a Talandar, encendió su espada así y simplemente estiró el brazo. Un hidralisco que se deslizó a la derecha a su lado simplemente se movió a través de su espada antes de que se desmoronara una vez que lo pasó. Bueno, eso es nuevo. Murmuró el enorme fanático. Carax, ¿qué es esto? Y por favor, no falte más información. Selendis quería saber. Todos los Zerg son atraídos hacia el pilón. Después de eso, descargará la energía almacenada en el interior y destruirá a todos los Zerg en las cercanías, pero entonces, de repente, Artanis comenzó a moverse. Selendis ya no escuchó a Carax, sino que miró al jerarca. Artanis. ¿Qué? ¿A dónde vas? Pero el jerarca no estaba escuchando. Siguió a los Zergs como si fuera la cosa más natural del mundo. Los otros protos se miraron confundidos. No puede ser. Simplemente murmuró. Esa presencia, toda esta escena fue surrealista. Pero a Artanis no le importaba. No puede ser. No ahora, no aquí. ¿Por qué después de tanto tiempo? Después de una corta pero brutal marcha, finalmente llegó al pilón, y todos sus guerreros estaban con él.
Se mantuvieron cerca de él y, aunque estaban constantemente matando a los Zergs, las horribles monstruosidades ni siquiera se inmutaron cuando fueron derribadas por ellos. «Jerarca, ¿está todo bien?», preguntó Selendis, pero Artanis se limitó a mirar el pilón resplandeciente. Por un momento pensó que lo había hipnotizado, pero luego comenzó a latir. En el momento en que el pilón descargó sus energías, aparecieron arcos de rayos púrpuras. Los protos saltaron para cubrirse o trataron de huir, pero los relámpagos no los alcanzaron. No, solo fueron por los Zerg. «¿Qué es esta locura?», gritó Selendis. «Carax. Esto es completamente normal, no tengas miedo». Simplemente respondió a través del comunicador. «Una vez que vuelva, voy a...». No pudo terminar la oración cuando un hidralisco cerca de ella fue alcanzado por un rayo y tuvo que esquivar a la criatura muerta. El pilón mató a los Zerg por miles y el bombardeo se prolongó durante minutos hasta que finalmente se detuvo. Cuando el polvo finalmente se asentó, la mayoría de los protos salieron de sus escondites. Casi todo el mundo había buscado refugio. Todos excepto Artanis. Selendis se acercó al jerarca y lo miró a la cara. «Jerarca». Es todo, pero simplemente se dirigió hacia el pilón. Mientras se paraba frente a él, puso su mano sobre el cristal inerte. «Así que eres tú», susurró. «¿Regresaste del más allá del vacío?». Luego encendió su espada y lo estrelló contra el pilón. «Jerarca». Selendis gritó en estado de shock, pero Artanis no escuchó. En cambio, comenzó a cortar el pilón en pedazos. Se arrancaron enormes trozos de cristal y cayeron al suelo. Justo detrás de ellos, alguien entró. Selendis miró por encima del hombro y vio a Carax corriendo hacia ellos. «Jerarca. Jerarca, ¿qué estás haciendo?». «No, no destruyas el dispositivo», gritó en pánico, pero Artanis no le prestó atención. Miró a Talandar. «Talandar. Ayúdame», rugió. El centinela miró a Selendis, pero cuando el ejecutor estaba demasiado perplejo para decir algo, se encogió de hombros y se apresuró hacia el pilón, donde también comenzó a desarmarlo con sus espadas. «¡No! Por favor, este dispositivo es único, no podemos», dijo Carax cuando Artanis finalmente se dio la vuelta. «Selendis. Manténlo alejado. No dejes que se acerque más». Él ordenó. Sonaba como el viejo Artanis, el que era un líder competente. Y entonces decidió seguir sus órdenes. «Agárralo», le dijo a ese enorme fanático. Orash actuó de inmediato y se arrojó sobre el Phase Smith, inmovilizándolo. Artanis y Talandar, por otro lado, casi habían terminado. «No. No lo destruyas, jerarca. Es demasiado valioso». Carax gritó. Pero cuando la espada de Artanis finalmente alcanzó el núcleo del pilón, el poderoso cristal comenzó a desmoronarse y se desmoronó justo enfrente de sus propios ojos. Las piezas individuales parpadearon una vez más antes de que todo el cristal finalmente muriera. Artanis desactivó sus espadas y dio un paso atrás. «Suéltenlo», solo dijo, y Orash se bajó de Carax, quien se puso de pie y corrió hacia los restos del pilón destruido. «¡No! ¿Qué has hecho, jerarca? Ese conocimiento está perdido. Lo has destruido», dijo mientras caía de rodillas y comenzaba a cavar entre los escombros. «Tal vez todavía quede algo de energía, tal vez podamos descubrir esos secretos, tal vez, Auk». Carax se interrumpió cuando Artanis de repente lo agarró, lo giró. Y sostuvo su brillante espada contra la garganta de Carax. «Jerarca. Has perdido la mente». Selendis gritó en estado de shock. Pero Artanis no tuvo tiempo para eso. «¿Dónde está ella, Carax?», siseó con justa furia mientras sus ojos se convertían en rendijas. «¿Dónde está Kerrigan?». Desde el momento en que Carax dejó a Saalok con el pilón, Saloka e Isara se quedaron atrás. A decir verdad, Sara ni siquiera sabía qué esperar. Ella acababa de decidir mirar ese mundo verde y azul sobre ellos mientras dejaba que sus pensamientos vagaran por la galaxia. Incluso ella no sabía de lo que su propia mente era capaz, pero no estaba de humor para averiguarlo de todos modos, al menos no ahora. Los recuerdos de su pequeña aventura en Ulnar aún estaban frescos y no podía negar que no quería volver a ese lugar pronto. O contemplar su propia existencia. Cuando ascendió, pensó que el tiempo ya no era un problema para ella. Ahora sabía que eso no era cierto. El tiempo todavía era un factor, pero era mucho más lento que cuando ella había sido humana o Zerg. Los días eran ahora solo unos minutos para ella y por eso había decidido hacer lo único que podía: esperar. Sin embargo, es curioso. No recordaba la última vez que había dormido. Ciertamente no había pasado ningún tiempo dormida desde que absorbió la esencia de Xel'Naga.
Sin embargo, aunque su cuerpo parecía estar bien con eso, cada vez era más difícil concentrarse en las tareas que tenía entre manos. Y ella no era la única que lo había notado. Mi reina. Dijo Isa mientras se volvía hacia Sara. Puedo sentir tu agotamiento. Quizás deberías considerar descansar. La buena y confiable Isa, siempre preocupada por el bienestar de su reina. Sara miró a su asesor más confiable, y prácticamente único. Estoy bien, Isa. Solo necesito algo de tiempo para pensar, para resolver las cosas. Eso, por supuesto, era mentira. En este momento no sucedía mucho en su cerebro divino. Sí, se sentía cansada. Estar tan cerca del mundo natal Protoss la había agotado. No tanto porque tuviera que mantener un perfil bajo u ocultar sus poderes. Todavía recordaba sus días como fantasma. La infiltración había sido su especialidad. No, estar tan cerca de Ayur significaba que tenía que recordar muchos recuerdos desagradables. A pesar de que nunca había puesto un pie en Ayur, todavía veía todas esas caras ante su ojo interior. Tasadar, poderoso e inquebrantable ante la aniquilación total. Fénix, orgulloso y terco hasta el último aliento. Seratul, aunque roto por dentro, se había negado a darse por vencido. E incluso Aldaris, astuto y siempre intrigante, pensando que en realidad tenía el control. Y por supuesto Artanis. De esos poderosos guerreros, solo el último estaba vivo. Estaba allí, en Ayur. Podía sentirlo a él y a su angustia. Pero ella permaneció oculta. Trabajar a través de poderes era algo que había hecho muchas veces. No conocía a ese Carax, pero manipular su mente había sido bastante fácil. Mucho más fácil que poner a Rasagal en contra de su propia gente. Rasagal, otro nombre que estaba empapado en sangre. Sangre que Sara había derramado. Bah, ¿qué sentido tenía pensar en el pasado? No podía viajar de regreso para cambiar las cosas. Lo que importaba era el aquí y el ahora. Y ahora quería ayudar a los protos a recuperar su mundo natal. Eso debería ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Su propia voz resonó en el fondo de su mente. Aunque realmente no sonaba como su propia voz. Era un poco diferente al de ella, pero al mismo tiempo, era demasiado similar al suyo para notar una diferencia real. Aún así, cuando escuchó esa voz dentro de su cabeza, un dolor agudo atravesó su pecho y presionó sus manos contra su pecho. Bajó la mirada y miró hacia la superficie gris y muerta de Saarok. Si tan solo supiera la respuesta a esa pregunta. Se susurró a sí misma antes de cerrar los ojos. Isa observó la expresión dolorosa en el rostro de su reina antes de decidirse a actuar. De repente se deslizó hacia Sara y envolvió su enorme cuerpo escamoso alrededor de su reina. Los ojos de Sara se abrieron tanto con sorpresa como conmoción y por un momento pensó en volver a su otro yo, el ángel llameante de la perdición, 1. Pero no podía sentir ninguna mala intención proveniente de Isa, por lo que miró a su consejero y frunció el ceño. Isa. ¿De qué se trata todo esto? Ella exigió saber. Isa simplemente inclinó la cabeza mientras envolvía su cola alrededor de su reina. Sara se encontró en una posición casi horizontal. En realidad, fue bastante cómodo. El cuerpo de Isa estaba caliente y algunas partes de su cola eran bastante suaves. Y el olor le recordó a Sara su hogar. En su caso, era el olor de una colmena serg, no exactamente lo que la mayoría de la gente consideraría hogar dulce hogar. Pero no recordaba ningún olor de su infancia, mucho menos cómo había olido su madre. O cualquier otra cosa sobre el tiempo antes de que la Confederación la reclutara. Siento que tus pensamientos se están oscureciendo. ¿Puedo aconsejarte que descanses ahora? Creo que te ayudará a enfocar tu mente en las tareas que tienes entre manos. Dijo Isa mientras ponía sus manos sobre los hombros de Sara. Era un espectáculo bastante extraño, como si Sara estuviera usando a Isa como una especie de cama. Pero cuando sintió la piel suave y cálida y las escamas de su secuaz debajo de ella, no pudo negar que se sentía bien. No, no es un secuaz. Isa no era un subordinado. Ya no. Ella fue su ayuda. La única persona dentro del universo en la que todavía podía confiar. El único que nunca la juzgaría. Y el único al que sabía que podía confiar en su vida. Llegó tan lejos que sintió como los dedos de Isa le acariciaban el pelo rojo. Había algo extrañamente maternal en eso. Quizás tengas razón. Quizás debería intentar dormir un poco, recuerdo cómo funciona eso en realidad. Sara murmuró. Quedarse dormido ya no era una cuestión de agotamiento físico, sino dondequiera que permitiera que su mente se relajara. Sin embargo, es más fácil decirlo que hacerlo. Podría compararlo con apagar una supercomputadora.
Una supercomputadora solo era super cuando estaba encendida, cuando estaba haciendo su trabajo, sea lo que sea. Pero cuando lo apagas, es solo una gran parte de la nada. Sarah poseía tanto poder, ¿no debería usarlos? Dormir parecía una pérdida de tiempo. Pero al mismo tiempo, no podía negar que su mente se sentía algo agotada. Y ella confió en el consejo de Isa. Tal vez tenga un sueño agradable, murmuró de nuevo para sí misma y volvió su atención a Isa. ¿Me cuidarás, Isa? Preguntó mientras su mente comenzaba a divagar hacia otro lugar y otro momento. Por supuesto, mi reina. Una sonrisa apareció en el rostro de Sarah. El bueno y confiable Isa. Sarah empezó a sentirse cansada. Isa, ¿puedes hacerme un favor? Ella susurró. Su consejero sonrió gentilmente a su única y verdadera amante. Isa no sirvió a Sarah porque tenía que hacerlo. Fue porque ella quería. Estar cerca de su amada reina se sintió bien. Quizás era la única elección consciente que había hecho en toda su vida. Los Sergi eran oportunistas, cada uno intentaba evolucionar. Bueno, aquellos con cerebro y conciencia de sí mismos de todos modos. Pero Isa carecía de esta habilidad. ¿La había hecho así la reina de espadas original? ¿Quién sabe? Todo lo que Isa sabía era que estar cerca de su reina la hacía sentirse completa de nuevo. ¿Para ti, mi reina? Cualquier cosa. Ella respondió. ¿Podrías cantar tu canción? Solo para mí, murmuró Sarah. La cálida sonrisa en el rostro de Isa se hizo más amplia. Sería un placer, mi reina. Luego se detuvo por un segundo. Era hora de ser audaces. ¿Pero puedo pedirte un favor también, mi reina? Ella dijo. Su voz sonaba un poco nerviosa. Pedirle un favor a su reina fue un gran esfuerzo para Isa. Claro, Isa, que Regan bostezó. ¿Podrías cambiar a tu antiguo yo? Preguntó Isa. Inmediatamente, el subconsciente de Sarah supo lo que quería decir y justo ante los ojos de Isa, el cuerpo de su reina comenzó a transformarse y cambiar. La piel se oscureció y se endureció, el cabello se cayó y fue reemplazado por largos zarcillos. Incluso las letales alas de hoja brotaron de su espalda baja. A diferencia de las dos primeras veces, esta transformación fue rápida e indolora. Cuando Sarah finalmente se durmió, escuchó la canción de Isa dentro de su mente y suspiró aliviada. Esto fue bastante agradable. Si una persona dotada psiónicamente duerme, sus poderes no se desvanecen sin más. Incluso si la mente estuviera descansando, sus poderes continuarían haciendo todo tipo de cosas. Aquellos cuyos poderes no eran muy fuertes realmente no lo sabían. Eran propensos a tener sueños extraños. Más raro que la mayoría, de todos modos. No fue culpa suya. Al dormir, sus poderes se extenderían y tocarían la mente de los demás. A veces, un psiónico soñaba el sueño de otras personas. A veces, hacía que otros soñaran lo que estaban soñando. Y en casos muy raros, dos almas compartirían el mismo sueño. Por lo general, un psiónico tenía que ser muy poderoso para hacer algo así. Y las otras personas tenían que estar cerca. Pero Sarah, el tiempo y el espacio ya no eran un problema para ella. Y entonces su mente comenzó a extender la mano y buscar la única alma en esta galaxia que más le importaba. Y cuando lo encontró, una sonrisa apareció en el rostro de Sarah. A pesar de que estaban a años luz de distancia, podía sentirlo como si estuviera a su lado,